Buen día a tothom. Buenos días. Ante todo, bueno, muchas gracias a la UOC por la invitación y por la posibilidad de estar hoy aquí con ustedes, y a todos vosotros pues por un sábado por la mañana pues poder dedicar unas horas a que pensemos todos juntos en qué podemos hacer en el mundo del turismo, ¿no? Yo creo que estamos en un lugar especialmente, o estamos bajo la cobertura, digamos, de una institución especialmente importante para esto, porque lo que vamos a ver, yo creo que a lo largo de esta mesa, es que estamos en un proceso, yo diría que de cambio intenso. Yo también diría que como nunca ha sufrido este sector, ni muchos otros sectores de la economía, pero estamos hablando de turismo, y posiblemente el mayor reto que tenemos es cómo hacer frente a ese cambio, ¿no? Y ese cambio o ese hacer frente solo lo podemos hacer a través de tener un cierto conocimiento de lo que está pasando, sobre todo de entender qué es lo que está pasando y de tener capacidad de actuar para poder reaccionar, ¿no? Y si no tenemos esas tres variables, que generalmente nos vienen dados por la experiencia por una parte, pero también por la formación, pues simplemente no tenemos capacidad de responder al cambio. Por lo tanto, pues tenemos un problema grave. Por lo tanto, el estar en una institución como la UOC, que ha sido innovadora en muchos sentidos, que es una institución reconocida mundialmente por lo que ha representado, por cómo forma y por la tecnología que tiene, y que desde hace 10 años pues también, digamos, decidió que el sector turístico era un sector de oportunidad, pues yo creo que también en ese sentido podemos decir que somos un poco privilegiados, de poder estar hoy aquí y poder comentar esto. Si veis me voy a levantar si no os importa. Si veis el título de la presentación, a mí cuando Joan Miquel me dijo, oye, ¿quieres hablar esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que va a pasar? Ahí tenemos al final dos preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y yo creo que, de alguna forma, vamos a intentar poner encima de la mesa una serie de cuestiones para que después en la mesa, cuando acabe la presentación, presentaré a nuestros ponentes, podamos entre todos discutir, y obviamente con ustedes, a ver cómo vemos sobre todo ese a dónde vamos, ¿no? La primera reflexión es decir, oye, ¿realmente ha cambiado mucho el mundo en los últimos años? Vamos a echar una mirada atrás muy rápida y quizás también un poco divertida, ¿no? Porque algunos de vosotros, yo veo que aquí sois bastante jóvenes, otros tenéis más o menos mi edad, pero posiblemente muchos de vosotros os acordaréis de determinadas cosas, ¿no? Nosotros éramos la generación de la espera, nos pasamos la juventud esperando a que teníamos que hacer la digestión para no morirnos en el agua, o nos pasamos muchos viajes en estos 600 donde nos metíamos 5, 7, 8 personas sin cinturón, hacíamos viajes de 10 y 12 horas y tampoco nos pasaba nada, montábamos en las bicicletas sin casco, nos caíamos, nos rompíamos algo, pero nos daban una tirita y ya pasaba todo. Jugábamos, no sé si os acordáis esto del caball fort, y te fastidiabas la espalda y tal, pero bueno, llegabas a casa, te daban un par de croissants y merendabas y ya está, nos caíamos de los columpios y de los árboles, jugábamos en la calle y salíamos y nos perdíamos y no teníamos que llamar a nadie, ni nadie estaba preocupado por lo que nos pasara. También hacíamos relaciones simplemente por el hecho de poder estar con otras personas sin tener miedo de dónde venían o de quiénes eran o de qué es lo que nos harían. Jugábamos, digamos, a unos juegos en los que tampoco había tecnología ni había ningún tipo de interacción, digamos, con unos aparatos. Lo único que necesitábamos era nuestra imaginación. Comíamos, teníamos algunas personas, pues eran simplemente gordas, ni eran obesas, ni estaban perjudicadas en su salud, ni cosas de ese tipo. Íbamos a la playa, nos pasábamos 15 horas al sol y tampoco pasaba nada. Jugábamos entre nosotros, nos abríamos la cabeza, los niños hacían travesuras, y nadie los detenía, nadie los acusaba ni los llevaba a comisaría. Y desde el punto de vista de tecnología, estos eran cuando teníamos que hacer un mapa, no sé si os acordáis, pero usábamos la plantilla y veíamos a ver cómo, hola José Antonio, cómo nos lo podíamos montar para que aquello representara lo que queríamos. No teníamos la polifonía de los móviles, pero no sé si os acordáis con esto, cómo volvíamos locos a los profesores. Estaban intentando siempre identificar de dónde venían los ruidos. Estas eran nuestras paletas de colores con las que nos teníamos que montar la vida. O si os acordáis también, el que conseguía un bolígrafo de estos, pues era el rey de la clase, ¿no? De alguna manera, esto hace 4 días, o sea, venimos de esto, venimos de esto, y lo que es importante es que entendamos que muchas de las decisiones que tomamos y muchas de las cosas que hacemos, las hacemos basados en este framework de referencia, porque es lo que conocimos, es con lo que crecimos, es donde nos educamos, es donde nos formamos y es muchas veces donde nos desarrollamos como personas. Por lo tanto, nuestro framework es este, no es el que tenemos hoy. Pero resulta que el que tenemos hoy es el que tenemos que aplicar para el futuro, por lo tanto ahí tenemos un problema.
Ahora ya hablando un poco más en serio, no sé si os acordáis de estas cosas. Un billete de avión, hombre, este está un poco viejo, pero bueno. Un disco de vinilo, estoy seguro que muchos de vosotros todavía guardáis las colecciones de los vinilos. Un télex, un elemento fundamental, estratégico de competitividad de las agencias de viajes y de las empresas del sector turístico. Las cámaras de fotos con carrete, una maravilla de la tecnología. Una máquina de escribir, un televisor analógico, una máquina de fax, que no sé si os acordáis, cuando entraron los fax, aquello era la revolución, iba a ser el cambio radical respecto a la tecnología del un teléfono. Incluso unas maletas, cuando las maletas no tenían ruedas, no eran ergonómicas, no eran indeformables. Esto también es el mundo del que venimos. ¿Os acordáis de los disquetes flexibles? Cuando empezó la maravilla que era aquello, que los ordenadores no tenían disco duro, pero podías ir cambiando los disquetes y lo que cabía ahí, lo que pensábamos que cabía. Después vinieron los disquetes ya más los duros. Incluso, y esto lo he puesto a propósito, eso que tenéis ahí es una televisión de plasma. Las televisiones de plasma hace 5 años eran la gran novedad, pero ya no existen. Fijaros los cambios, digamos, muchas veces a los que estamos sometidos, de los cuales somos totalmente inconscientes, pero que cada vez son más rápidos. Y hay tecnologías que pensamos que van a durar y desaparecen prácticamente en 2 o en 3 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo les queda a estos soportes que vemos aquí? Al DVD o al CD. Probablemente muy poco, con los lápices de memoria, las memorias sólidas, etcétera. Probablemente muy poco. A las guías de viajes, con los iPads y con los soportes electrónicos, etcétera, posible un poco más, porque nos gusta todavía poder mirar y poder... A los mapas de viajes, a los mapas físicos que llevamos en el coche para podernos mover. Y quizás mucho más importante para nosotros, ¿cuánto tiempo les quedan a las guías, al personal demostrador de las agencias de viajes o a los recepcionistas de hotel? Tenemos que pensar en ese tipo de cosas también. Obviamente, ni todo es blanco ni todo es negro. O sea, no quiero decir que esto vaya a desaparecer, pero sí que los modelos de negocio que están viniendo, sobre todo influidos por la tecnología, cada vez nos van a hacer cuestionarnos más cuándo podemos o debemos utilizar un determinado tipo de soporte o incluso un determinado tipo de persona. O si es rentable utilizarlo, porque al final, como siempre acabamos en una componente económica. Cada vez más esa tecnología nos hará, por ejemplo, que unas visitas guiadas a los museos a través de un iPad o de un teléfono inteligente que interaccione con los cuadros y tal, pueda ser eventualmente mucho más enriquecedora que la que una persona pueda dar, o la persona la tendremos que utilizar para una visita muy especial, de un conocimiento muy exquisito, etcétera, ¿no? En cualquier caso, otra reflexión. ¿Alguno de ustedes se imaginaba hace 12, 10 años alguno de estos aparatos? Cada uno de los cuales ha sido una revolución, el iPod, el iPhone, el iPad. En este caso venían todos de la misma... Pero cada uno de estos nos ha cambiado la vida, aunque a día de hoy no seamos conscientes. Hay muchos que ya habéis nacido con ellos, bueno, aquí no, pero hay mucha gente que ya ha nacido con ellos, por lo tanto los asume como algo normal. Pero a nosotros cada uno de estos aparatos nos ha cambiado la vida. Y cada una de estas empresas también. Y fijaros en los tiempos de los que estamos hablando. Amazon se creó en el 94, Google en el 98, y Dreams en el 99, Facebook en el 2004, YouTube en el 2005 y Twitter en el 2006. Podríamos poner aquí 200 empresas. Pero cada una de estas, de una manera o de otra, es referente en lo suyo, ¿no? Y son nuestros referentes actuales ya para nosotros también a la hora de hacer muchas cosas. Imaginaros para las generaciones que vienen, imaginaros para los niños que nacen ahora o para los que tienen 6, 8, 10, 12 años. Respecto al framework que he puesto yo al principio, siempre refirámonos al framework que tenemos más o menos de referencia para tomar decisiones. ¿Y este aparato, realmente qué es este aparato? ¿Es un teléfono? ¿O es también una agenda, es un mapa, es un profesor, es un libro, es un juego, es una regla, es una linterna, es un tocadiscos, una televisión, una radio, una cámara, una estación meteorológica? También estamos perdiendo un poco las fronteras, ¿no? De las cosas que teníamos totalmente marcadas. De repente la tecnología, una vez más, la tecnología nos está permitiendo empezar a mezclar una serie de utilidades, nos está permitiendo integrar una serie de necesidades en unos aparatos que cada vez más nos están dando soluciones integrales, ¿no? ¿Y qué es Google? Google es un buscador, es una empresa de mapas, es una empresa de información, es un atlas del cielo, es un
buscador, digamos, es un analista, es una empresa de análisis de información. Exactamente, o hacia dónde va Google, ¿no? También pensemos un poco de cara a futuro, con esa guía, esa misión, ¿no? Esa visión tan corta que tiene, ¿no? Que nuestra misión es poner la información al servicio de la gente. Imaginaros cómo poco a poco nos vamos viendo envueltos en una nube que se llama Google, que de una forma u otra nos la encontramos de forma permanente ya en casi todas las interacciones que hacemos, ¿no? Podríamos decir de alguna forma que estos no son más que, o sea, podríamos estar aquí 5 días hablando de esto, no son más que pequeñas pinceladas, ¿no? De un mundo que está en un profundo cambio estructural. Pensamos que hay una serie de revoluciones que llamamos nosotros revoluciones por evolución. Están pasando muchas cosas en el mundo de la tecnología, sobre todo la digitalización, casi todo lo que hemos visto antes. Y esa digitalización está entrando en nuestras casas muchas veces sin que nos demos cuenta, pero ya están los aparatos estos que te limpian la casa sin que te molestes, está en la tecnología en la que te opera una máquina sin que un ser humano tenga que tener ningún tipo de interacción, está la tecnología en la que una máquina te contesta, no solo te contesta el teléfono, sino que te responde a tus necesidades y acaba satisfaciéndolas. Y hay máquinas extraordinariamente más sofisticadas de las que poco conocimiento tenemos todavía, ¿no? Tenemos una revolución del medio ambiente también, en la que de poco a poco nos hemos ido dando cuenta que vivimos en un entorno de recursos finitos y que de una forma u otra tenemos que cambiar nuestros sistemas de gestión para poder acompasar nuestro uso de recursos con la capacidad de regeneración de los mismos. Tenemos una revolución del consumidor desde el punto de vista de que está cambiando, esto lo veremos un poco más adelante con más detalle, absolutamente todo. Está cambiando nuestro perfil demográfico, está cambiando nuestro perfil sociológico, está cambiando nuestros gustos, nuestra manera de hacer las cosas, nuestros condicionamientos, etcétera, ¿no? También tenemos una revolución en los entornos de vida. Desde hace 3, 4, 5 años se habla de las Smart Cities, ¿no? Se habla de las, cada vez, quizás un poco antes o después de las Smart Destinations, ¿no? Pero de la necesidad de pensar esos entornos para hacerlos vivibles, porque y quizás en Europa no tenemos tanto conflicto desde el punto de vista de que tenemos ciudades que tienen cientos o miles de años y que se han ido conformando a la medida que el ser humano se iba desarrollando, pero sí en otros muchos lugares del planeta nos hemos dado cuenta de que se han desarrollado entornos que no son vivibles para un ser humano en una vida cotidiana y los tenemos que repensar de forma permanente, ¿no? Y por otra parte, de esa migración, digamos, del campo, del entorno rural a las ciudades, pensad que en los próximos 30 años aproximadamente 2.000 millones de personas van a nacer o se van a ir a vivir a una ciudad. 2.000 millones de personas. Imaginad el cambio que significa eso desde todos los puntos de vista, ¿no? Y por último, la revolución de la biotecnología, que parece que nos tocaría, pero yo creo que nos toca y mucho, porque la revolución de la biotecnología implica, por ejemplo, que un bebé que nazca hoy tiene una expectativa de vida de 102 años, implica que si nos vamos a jubilar a los 60, vamos a estar 40 años haciendo qué, además en un entorno cada vez mejor desde el punto de vista de la calidad de vida, desde el punto de vista del bienestar personal, desde el punto de vista de la movilidad. Pero también implica que el alargar esa vida de una forma u otra, al final la biología es la biología, necesitamos cada vez más servicios que complementen la movilidad, necesitamos más productos y atenciones para un determinado público de gente, necesitamos toda una serie de infraestructuras que a día de hoy no tenemos. Por lo tanto, cada una de ellas, pero digo, por evolución, o sea, estos son cosas que van pasando y que va simplemente el tiempo, aunque va muy rápido, se va sucediendo, pero tenemos otras revoluciones de ruptura, ¿no? Algunas de las cuales pueden ser drásticas o importantes, ya hemos vivido de cerca algunas. Tenemos revoluciones sociales con todo lo que ha pasado en el arco mediterráneo, por ejemplo, con lo que puede estar pasando o puede pasar dentro de poco en algunos países de Latinoamérica, y por qué no plantearnos que a lo mejor pueda pasar en algún país europeo, ¿no? Unidas a las revoluciones económicas. Todos los fundamentos básicos de nuestra estructura capitalista, económica, occidental, están en estos momentos, y de forma impensable posiblemente hace 5 años, en cuestión, ¿no? Están absolutamente... y nadie sabe realmente cómo reestructurarlas, ni hacia dónde llevarlas, ni cómo redefinirlas, ¿no? También desde el punto de vista de la producción, de los sistemas de capacidad productiva, incluido el turístico, que es donde nos vamos a meter a partir de ahora, ¿no? Pero cualquier otro, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de la medicina, etcétera, ¿no?
Las tendencias, pues, quién sabe qué va a pasar con las tendencias. Pero a lo mejor sí somos capaces de identificar unas cuantas que seguro que van a influir en lo que puede pasar después, ¿no? Y aquí nos hemos atrevido a hablar de 4. Una, la digitalización. Yo creo que estamos inmersos ya en el mundo digital, pero pensemos que estamos empezando apenas lo que es la curva de desarrollo de la tecnología digital. Digamos que, en términos industriales, 10, 12, 15 años, estamos empezando apenas. Ahora hablaba antes con Matías. La velocidad de cambio de estos 2 últimos años es 20 veces superior a la de los últimos 10. Pero estoy seguro que la de los próximos 2 años va a ser 10 veces superior a la de los últimos 2. Por lo tanto, lo que está por venir no somos capaces de imaginarlo, pero sabemos que va a venir. La tendencia de la sostenibilidad también seguro. Y ahí tenemos que empezar a hablar de lo que entendemos por destino sostenible, o de lo que entendemos por empresa sostenible, o incluso de lo que podemos entender por turista sostenible, porque a lo mejor ese es un tipo de turista que es el que nos interesa captar si somos capaces de identificarnos con lo anterior, ¿no? Y en este caso, Cataluña, Barcelona, pues están haciendo esfuerzos muy importantes, tanto en un sentido como en el anterior. Otra tendencia clara, la de la planificación, también, seguro, por esa revolución que decíamos antes. Tenemos que repensarnos, tenemos que repensar cómo desarrollamos nuestro territorio. Nuestro territorio es nuestro principal elemento de competitividad. Es lo único que tenemos nosotros que no tiene nadie más. Nos podemos llevar las fábricas, nos podemos llevar los hoteles, nos podemos llevar la mano de obra, los estudiantes, nos podemos llevar los recursos económicos, nos lo podemos llevar todos, menos el territorio, ese no lo podemos recortar y entonces tenemos que ver cómo ese territorio se convierte en un elemento de competitividad para nosotros. Por lo tanto, el elemento de cómo lo planificamos, cómo lo desarrollamos a largo plazo, cómo impacta un proyecto, cómo desarrollamos un proyecto que sea estratégico para el territorio, y ahora tenemos una decisión importante en Cataluña que tomar con el tema de Eurovegas. Eurovegas no es un proyecto cualquiera, no son 100 viviendas que se meten en un barrio y tal, es un proyecto estratégico en cualquiera de los sentidos, para bien o para mal, pero es un proyecto estratégico, que te cambia la dinámica territorial de un territorio mucho más amplio y también te cambia la dinámica económica. Por lo tanto, tenemos que pensar bien cómo enlazar esos proyectos estratégicos con las realidades que tenemos, ¿no? Y otra tendencia clara también, la gestión. Y ahí la universidad tiene mucho que decir, porque la gestión depende de las personas y depende de las capacidades de las personas, no solo de la experiencia, sino de las capacidades de las personas. Antes hablábamos con Oriol de que nosotros tenemos quizás uno de los sectores turísticos más potentes del mundo, pero desde el punto de vista de las capacidades, la mayoría de las capacidades del sector que ha construido este país las tiene sobre todo en la experiencia, no las tiene en la formación. Y hay un reto enorme de la universidad y de los programas de posgrado y de los programas ejecutivos de cambiar eso, porque lo que necesitamos ya no solo es la capacidad de la experiencia, que la tenemos, aunque tengamos que cambiar algunas cosas, sino que necesitamos la capacidad de entender que la formación nos permite cambiar otras cosas, ¿no? Y ese es quizás un reto también muy importante. Aplicándonos a turismo, veremos que en turismo también hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 10, 20 años. Si os acordáis, hace 20 años prácticamente teníamos una clasificación de hoteles que era hoteles de ciudad y hoteles vacacionales. E incluso había mucha gente que los mezclaba, ¿no? Son negocios que no tienen nada que ver. Hoy en día nos encontramos esta o cualquier otra clasificación donde podéis encontrar 30, 40, 50 modelos diferentes de hotel. Hoteles cada vez más especializados, con un modelo de negocio cada vez más concreto, dirigidos a unos públicos mucho más específicos, mucho más exclusivos, y por lo tanto con unas habilidades y unas capacidades también muy concretas. Desde el punto de vista de la intermediación, y después hablaremos un poco de estos, bueno, cambios radicales, ¿no? Pero si, estos son datos del año pasado, pero si os cogéis las 12 principales agencias de viajes, aparte de que la tercera ha desaparecido del mercado, encontráis que la sexta, la séptima, la novena, la onceava y la doceava son agencias que prácticamente hace 10 años no existía ninguna de ellas. Y son las únicas, como dice Javier Pérez Teneza, el consejero delegado de eDreams, son las únicas que han tenido un crecimiento de doble dígito en los últimos años, cuando la mayoría de las demás, y ahí veis las cifras, han decrecido de forma constante y progresiva también durante ese periodo, ¿no? Y por otra parte, que es una característica de nuestro sector turístico en casi todo, ¿no? La desagregación, pues cada vez más la distribución y también los hoteles cada vez están concentrados en menos manos, porque es la única manera de tener masa crítica y tamaño para poder competir, ¿no? Y en el transporte, bueno, estamos recopilando algunas de las cosas que hemos oído antes, ¿no? Pero también, tanto EasyJet como Ryanair
Son empresas, ninguna de estas empresas tiene más de 20 años. En cambio, ellas y otras muchas han copado una parte importante del movimiento de transporte aéreo y están en estos momentos, bueno, son unos competidores relevantes incluso para los destinos, para determinar el futuro de algunos destinos, como lo hacían los turoperadores hace unos años o hace unos lustros, pongámoslo así, ¿no? Pero con mucha mayor flexibilidad que aquellos, ¿no? Y en el producto hemos cambiado. No sé si os acordáis vosotros, pero es que hace 10 o 12 años, bueno, 15 años, Barcelona era una excursión de la costa. El Barcelona Toros, ahora ya no hay toros, el Barcelona Fuentes, el Barcelona El Corte Inglés, el Barcelona Sagrada Familia. La gente venía de Lloret a Barcelona a pasar el día, a ver un poco, a ver qué había por aquí, o desde Salou. Y en cambio ahora tenemos una Barcelona que se ha convertido en un líder mundial, en una marca extraordinaria, con una actividad turística importantísima, la más importante de Cataluña, con mucha diferencia desde el punto de vista de turistas, de pernoctaciones, pero también de actividades, y con un tipo de oferta totalmente diferente, muchísimo más sofisticada, siendo capaz, digamos, de convertir en producto turístico muchas de las características y muchas de las habilidades que hay dentro de la ciudad, que hace 10 o 12 años hubiera sido prácticamente impensable, ¿no? Y hay algunas empresas que ya vienen buscando otro tipo de cosas, buscando una vuelta más allá, basada en la tecnología, basada también en la movilidad sostenible, basada en la capacidad de innovación que ha demostrado la ciudad, pues, aplicada al sector turístico, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del turismo, ¿de qué cosas nos podríamos...? Al principio, cuando había hecho esta diapositiva, había puesto preocupar, y al final me quité el pre, porque no es que nos tengamos que preocupar, sino nos tenemos que ocupar. O sea, nos tenemos que poner, a remangar y ponernos a trabajar. ¿En qué tipo de reflexiones pensamos nosotros? En términos del consumidor, pensad que el sector turístico, a pesar de que nuestro elemento de trabajo son las personas, probablemente sea de los sectores industriales que menos información tiene sobre quién es su cliente, qué es lo que su cliente quiere y qué es lo que su cliente hace. Es sobrecogedor la falta de información que tenemos sobre eso, a pesar de que es nuestro elemento de trabajo. No sabemos casi nada de él. Ahora cada vez más, y estamos empezando a agregar esfuerzos y presupuestos y tal, pero sabemos muy poco. Y como está cambiando ese consumidor, por lo que decíamos antes, y está cambiando de forma radical, si seguimos vendiéndole de la misma forma y los mismos productos y las mismas, con la misma orientación que estábamos haciendo hace 10 o 12 años, pues estamos totalmente errados, porque ese consumidor ya no tiene nada que ver con el que teníamos entonces. ¿Hacia dónde van los destinos? Nosotros siempre hablamos, hay destinos que tienen un modelo, que saben a dónde van, y hay destinos que no saben a dónde van. Hay destinos que se dejan llevar, y hay destinos que hace 30, 40... Benidorm, por poner un ejemplo, hace 52 años decidió a dónde quería ir. Benidorm, desde ese punto de vista, junto con Las Vegas, es probablemente el paradigma de lo que es una ciudad pensada, desarrollada y planificada para el turismo. Tiene un plan general de 1954 que sigue estando vigente y que ha desarrollado el 60% del suelo que tenía dedicado a eso, con un crecimiento vertical en vez de horizontal, que es cuestionable, es ejemplo de sostenibilidad para unos, es ejemplo de un desastre visual para otros. Obviamente, donde hay algo que resalta, siempre hay una polémica, ¿no? Pero en cualquier caso hay alguien que tomó una decisión y que la ha ido desarrollando. Hay otros destinos que simplemente se han ido haciendo con el devenir de los tiempos, que son los que en muchos casos tienen problemas a día de hoy. ¿Cómo se planifican? Hemos hablado de ello. ¿Cuál es su modelo económico? Por ejemplo, el turismo en Barcelona es un elemento importante desde el punto de vista económico. Ocupará o representará entre el 10, el 12%, el 8, el 10, el 12% del Producto Interior Bruto. ¿Le interesa a Barcelona que el turismo represente el 20 o el 25% del Producto Interior Bruto? Seguramente no. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es el modelo económico que tenemos. En Baleares el turismo representa el 75% del Producto Interior Bruto. ¿Puede rebajarlo al 20%? Probablemente tampoco. Pero entonces tenemos que ver qué tenemos que hacer con ese turismo para que pueda seguir siendo fuente de vida para las islas, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de las actividades empresariales también. Y aquí quizás hay 3 puntos que son importantes, ¿no? O sea, fijaros, el consumidor, los destinos y las empresas, ¿no? Las empresas, estas empresas con las que seguimos todavía pensando en el consumidor de los años 80 a los años 90, yo creo que tienen que dar respuesta a 3 cosas muy concretas, ¿no? Uno es, ¿qué necesita el consumidor desde el punto de vista de su funcionalidad? Y necesita dormir, comer y moverse. Eso es lo más básico que le tienes que ofrecer
desde el punto de vista de cuando le estás vendiendo algo. Después, ¿qué es lo que quiere? Ya no necesita, quiere el consumidor, ¿a qué es a lo que aspira? Y ahí a lo que aspira es a disfrutar, muchas veces en tus vacaciones a evadirte, lo que quieres es olvidarte de tu realidad y durante 5, 7 o 20 días vivir otra realidad. Aspiramos a relacionarnos y muchas veces, cada vez más, a aprender o a autorrealizarnos, a ponernos un reto, a conseguir superar algo, a ser mejores personas cuando acabamos esas vacaciones que cuando las empezamos, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Porque una cosa es a lo que aspiramos y otra cosa es lo que hacemos. Aspiramos a ver la 2, pero generalmente vemos Telecinco. Entonces, siempre hay ahí un desfase entre lo que queremos hacer, entre lo que queremos ser y lo que realmente hacemos, ¿no? ¿Qué hace el consumidor desde el punto de vista de comportamiento? Pues lo que hace es casi el 50% del gasto real de los consumidores, de los turistas, digamos, depende mucho de los destinos, entre el 25 y el 60, o compran o comen. Bueno, compran y comen, perdón, porque no puedes dejar de comer, puedes dejar de comprar, pero de comer no. Y además se divierten. Si vas a un destino vacacional, estos porcentajes cambian. Pero al final estos son los 3 elementos básicos. Y ahí dentro de eso ya podemos meter la cultura y podemos meter la naturaleza y podemos empezar a desagregar muchas cosas. Pero básicamente son estos componentes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de tratar de tener un esquema, digamos, de análisis, ¿no? De poder decir hacia dónde queremos ir o qué elementos podemos, en términos prácticos, trabajar para poder vislumbrar un poco hacia dónde vamos o qué tipo de medidas tenemos que tomar, etcétera. A nosotros se nos ocurre poner esas 3 interlocutores, ¿no? El consumidor, el destino y la empresa, y todas esas variables transversales de las que hemos hablado antes, la digitalización, la sostenibilidad, la biotecnología, la economía, la sociedad, la política, que al final está inmersa en todo lo que hemos visto antes, la gestión y el territorio. Para cada una de esas casillas tenemos que proponer alguna cosa, en función de dónde estemos y de quiénes seamos. Pero al final este es un elemento que nos sirve de referencia, ¿no? ¿Contra qué hemos de luchar en este sentido? Contra nosotros mismos, pero ¿contra qué cosas? Muchas veces contra el inmovilismo, no hagamos nada, cualquier tiempo pasado fue mejor, y esto en el sector es una constante en muchos casos. Contra la inercia, ya nos va bien, ¿para qué tenemos que cambiar nada? Eso también nos lo conocemos bien. Contra el alarmismo, si cambiamos alguna cosa esto se va a hundir, y esto lo conocemos también muy bien, no voy a poner ejemplos concretos. Contra el aislamiento, mi sector, agencias de viajes, u hoteleros, o transportistas, o receptivos, es el sector turístico, no es cierto. No nos podemos entender si no estamos todos y no colaboramos entre todos. El narcisismo, somos los mejores, no tenemos nada que aprender de nadie, que en eso también tenemos algunos doctorados. Y muchas veces también la incapacidad y la mediocridad, ¿no? Tengo la potestad de tomar decisiones sin tener ni idea de sus consecuencias. Y esto lo podemos aplicar tanto a nivel político como muchas veces a nivel empresarial. Por lo que decíamos antes, tenemos la capacidad de la experiencia, pero muchas veces todavía no tenemos la capacidad de la formación, ¿no? ¿Qué hemos de potenciar? Le hemos llamado aquí el estar al loro, ¿no? Aunque no queramos, aunque nos opongamos y aunque luchemos, el mundo sigue cambiando. Por lo tanto, tenemos que entender cómo nos afecta ese cambio, la capacidad de anticiparse, lo que llamamos, o lo que está ahora tan de moda, ¿no? La innovación, ¿no? Tenemos que pensar constantemente en cómo podemos hacer las cosas mejor o cómo podemos hacer nuevas cosas. Indispensable, y quizás este lo tenía que haber puesto en el primer lugar, la colaboración. En este mundo interconectado en el que hemos visto que estamos viviendo ahora, ya no podemos entender el sector turístico sin la misma y muchísimo más intensa interconexión. Las alianzas están en la base del éxito en este mundo en el que estamos ahora. Si los hoteles no colaboran con los agentes de viajes, los agentes de viajes con los transportistas con los receptivos con las... y vemos que estamos todos metidos en el mismo negocio, y que si uno pierde vamos a perder todos, si no entendemos eso, en el mundo actual tenemos un problema grave. Y por último, quizás, y la más importante, yo creo que de todas ellas, la de formarnos de forma permanente, ¿no? En un mundo que es una vorágine, solo estamos preparados si aprendemos de forma permanente. ¿Alguna sugerencia? Pues sí, que hay que cambiar. Tenemos que ser capaces de cambiar. Posibilidades, millones. He intentado seleccionar aquí algunas que pueden servir un poco quizás para el debate, ¿no? Los hoteles vacacionales, pues desaprender, para basar sus negocios en la generación de margen y no en el control de costes. Los hoteles urbanos,
pues saber integrar, entendiendo que parte importante de su rentabilidad puede estar más allá de las paredes de su hotel. Los destinos, flexibilizar las legislaciones para crear o atraer proyectos estratégicos y de valor añadido y profesionalizar la gestión de los destinos, que es un reto enorme en este país de sector turístico maduro. Las actividades y los receptivos, innovar para inventar y transmitir experiencias transformadoras. Yo creo que Barcelona y Cataluña han dado un salto enorme en los últimos 10 años desde el punto de vista de la oferta hotelera. Tenemos posiblemente la mejor oferta hotelera de Europa. Hemos dado un enorme salto desde el punto de vista de la gastronomía. Tenemos una oferta gastronómica que es envidia de todos los destinos. Hemos dado un enorme salto también en la oferta comercial. Nuestras calles comerciales, nuestros centros, etcétera, son también de primera clase mundial, pero nuestras experiencias todavía no. El cómo atendemos al turista, lo que le ofrecemos al turista y lo que le hacemos vivir al turista cuando está con nosotros no está al mismo nivel que el resto de nuestra oferta. Por lo tanto, ahí tenemos un reto muy importante. Desde el punto de vista del comercio y las agencias de viajes, en muchos casos, perder el miedo, simplemente perder el miedo, porque el cambio viene. Entonces, es mejor aprovechar los cambios que oponerse a ellos. Desde el punto de vista del mundo de la cultura, entender que la cultura cuesta dinero y que hay que generar recursos para mantenerla. Es un conflicto permanente entre el turismo y la cultura. Desde el punto de vista de los espacios naturales, también aprender a compatibilizar el desarrollo y la preservación. Y desde el punto de vista de las personas, formarnos y equivocarnos, ¿no? Porque si no, no podemos avanzar. Y ahí está todo siempre, la nebulosa esta de la sostenibilidad de la tecnología que vemos que influye en todo. De alguna manera creemos que necesitamos un modelo, y ese modelo es lo que, pues, con mucha gente estamos intentando desarrollar un concepto que nos sirva como concepto integrador, que sería el de Smart Destination, ¿no? El crear los destinos inteligentes, destinos que sean capaces de trabajar en esas variables que hemos visto antes, y no solo eso, sino que sean capaces de convertirlos en elementos de ventaja competitiva, que nos permitan diferenciarnos de otros. Sea en sostenibilidad, Barcelona es la primera ciudad del mundo que tiene una Biosphere World Class Certification, certificado como destino turístico urbano sostenible, la primera del mundo, que ya es un elemento de posicionamiento, ya lo veréis, ahora en toda la propaganda de turismo de Barcelona ya hay un sello que pone Biosfera abajo, el ayuntamiento ya lo ha asumido, hay un club de turismo responsable ya creado por Turismo de Barcelona que se está poniendo en marcha. Lo mismo está sucediendo en algunos otros destinos con la tecnología. ¿Cómo nos diferenciamos para poder darle tecnología a nuestro turista antes, durante y después de su viaje? Y cómo además lo convertimos en una ventaja competitiva, que tenga ganas de venir a nuestro destino porque va a un destino tecnológico. Y lo mismo pasa desde el punto de vista de la planificación territorial. Hay destinos a los que vamos que vemos que son destinos bien planificados, bien desarrollados, que tienen sentido, que son agradables, que son paseables. Todo eso relacionado con la capacidad de gestión y siempre acabamos en lo mismo con un valor económico. Si no tenemos un modelo que nos proponga cómo generar valor económico, el modelo no nos sirve, porque no es real, no está dentro de las capacidades reales. Obviamente siempre teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores, ¿no? En ese sentido, con una persona de la casa, con Óscar Aguer, que es consejero delegado de la Fundación, pues hace un año y medio lanzamos un libro que se llama Landware, nos inventamos un término que es Landware, tierra, territorio, tecnología, territorio, para tratar de dar ese framework que de alguna manera sirviera de referencia para poder generar, poder crear o poder potenciar las Smart Destinations, ¿no? Al final, si no sé cambiar, todo este rollo que os he contado, que se cuenta cada día cientos de veces en cientos de ponencias diferentes, en cientos de lugares distintos, si no sé cambiar, todo este rollo no me sirve de nada, porque lo único que hago es interiorizarlo, decir, ¿sabes qué mal estoy y tal? Pero me voy a mi casa y sigo haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, pues muchas gracias por escucharme y espero que ahora, bueno, yo creo que tenemos una mesa privilegiada. Aquí os he puesto una última imagen, posiblemente que es una de las imágenes más bonitas que he encontrado de lo que puede significar el cambio, ¿no? Nuevo modelo de bicicleta, para aquellos que os guste esto. Si es cómo puede funcionar esto, pues, pero a alguien se le ha ocurrido. Entonces, para poder debatir y para poder comentar sobre todo esto de lo que hemos visto tanto en el vídeo, como en la presentación, como ahora en este PowerPoint, pues tenemos, yo creo que nosotros, a 3 personas muy relevantes del sector turístico, además que yo creo que cuyas opiniones y cuya visión integral de lo que es la actividad turística son muy importantes, ¿no? Por una parte tenemos a Rafael Serra, lo habéis visto en el vídeo, es el presidente de UCAVE. UCAVE es una de las principales asociaciones empresariales de agencias de viajes de este país.
y quizás tiene una visión privilegiada porque además es gestor directo de un negocio que yo diría que además es diferencial, claramente con unos factores diferenciales. Por lo tanto, yo creo que tiene una perspectiva y además una visión general de hacia dónde va el sector y de qué elementos hay que trabajar en el sector que es importante tener. Tenemos también con nosotros a Matías Abaté, que es el director comercial de Travelport, Galileo, tecnología, uno de los grandes, me permites, Matías, dinosaurios, pero que saben sobrevivir de la tecnología del sector turístico, que son los GDS, ¿no? De los que están en todas partes, aunque no los veamos, ni los sintamos, ni los oigamos, pero que están ahí y que por lo tanto la componente tecnológica es muy importante, pero la componente comercial del saber a dónde voy, del saber qué es lo que las agencias quieren y por lo tanto qué es lo que los consumidores piden, no solo en las agencias, sino en los portales y en los intermediarios virtuales, etcétera, también es especialmente relevante. Y tenemos también con nosotros a José Antonio Donaire, que yo creo que todos lo conocéis también, de la Universidad de Girona, director del Laboratorio de Turismo y referente por publicaciones, por el blog, por las conferencias, y con una visión yo creo que también extraordinariamente amplia y extraordinariamente innovadora de qué es y hacia dónde va el sector turístico.